El pasado 27 de abril, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social anunciaron que el uso de la mascarilla ya no sería obligatorio en los espacios abiertos en los municipios en color naranja y amarillo. Casi 3 meses después dan marcha atrás. Este jueves, en conferencia de prensa, el ministro de Salud dio a conocer que nuevamente el uso de la mascarilla será obligatorio a nivel nacional, sin importar el color en el que se encuentre el municipio en el semáforo de alertas. Hemos tomado la decisión de hacer una modificación al acuerdo ministerial en donde están establecidas las medidas con el objeto de implementar el uso de la mascarilla obligatoria prácticamente en ambientes abiertos y ambientes cerrados a partir del día que se publique este acuerdo ministerial. Esto aplica no solo para los municipios en rojo, sino aplica prácticamente para todo el país. La decisión de las autoridades se debe al incremento de casos positivos de COVID-19, pues la tasa de positividad se encuentra en un 30% y en algunos días ha llegado a un 42%. Los departamentos que presentan la mayor cantidad de casos son Guatemala, Zacatepeques y El Progreso. El número de tamizajes se ha incrementado en un 10%. Hablamos también de que los casos confirmados se han casi duplicado de 23.426 a 43.346. La tasa de incidencia también con un aumento importante de 139 a 257 por cada 100.000 habitantes, y la positividad, que es lo que más nos preocupa, es la que ha ido en incremento de un 20% a un 30%, es decir, que en un periodo de 14 días nuestra positividad incrementó casi 11 puntos porcentuales. De enero a julio han ingresado a los hospitales 5.570 personas no vacunadas y 1.140 inmunizadas. Por otra parte, del 26 de junio al 6 de julio han muerto 23 personas por COVID-19. 21 no estaban vacunadas. En los últimos 10 días, lo que son los pacientes ingresados del 27 de junio al 6 de julio, la gráfica en rojo podemos ver que son los pacientes no vacunados, y la gráfica y la línea, en azul son los pacientes vacunados. Vemos que la diferencia es bastante abismal. Podemos ver el 7 de julio, que es el punto donde más ingresados hubo. Tenemos 94 pacientes no vacunados versus 11 pacientes vacunados. Podemos decir que pacientes vacunados en estos 10 días fueron ingresados 105 y no vacunados 544. O sea, superando 5 veces vacunados versus no vacunados. En el semáforo epidemiológico preliminar que dieron a conocer las autoridades, se encuentran 59 municipios en color rojo, 56 en amarillo y 225 en naranja. Bueno, vamos aclarando un poco ciertos puntos que han causado duda también, licenciado Clavería, durante este día cuando se anunciaba el uso obligatorio de la mascarilla, porque algunos dicen, ¿pero qué no era obligatorio ya? Recordemos que cuando se hicieron las modificaciones en las restricciones se establecía que en los municipios que no estaban en color rojo, en el semáforo epidemiológico, podían no utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Así es. Y se dejaba solo como sugerencia utilizarla en espacios cerrados. Una sugerencia que incluso aquí estuvimos criticando un poco el tema porque nos planteábamos, la población ya está preparada para estar sin mascarilla, la situación de salud y la pandemia permite también lo mismo. Vemos entonces que probablemente no, porque se dio en los últimos días un aumento en los casos positivos. ¿Qué piensa usted, licenciado? Lo que pasa es que efectivamente yo creo que desde un inicio, cuando arranca la pandemia, algunos guatemaltecos no utilizaban la mascarilla, sabiendo que efectivamente se podían contagiar y podían contagiar a algunas otras personas o a su propia familia. Yo creo que es sumamente importante primero hacer conciencia en los guatemaltecos de la importancia de la utilización de la mascarilla, de lavarse las manos con agua y con jabón o con gel, para guardar la distancia, para evitar precisamente contaminarse, porque lo que estamos viendo ahorita es una escalada sumamente fuerte. Y sumado a esto, que hay un número de personas en un porcentaje que no lo sé ahorita, que no se vacunaron, que al final es su decisión vacunarse o no, claro, pero que se respeta.
pero que efectivamente se ponen en riesgo. Pero eso es una decisión personal. Por lo tanto, yo creo que volver a utilizar la mascarilla obligatoriamente en todos los municipios, en lugares cerrados y lugares abiertos, en donde haya algún tipo de aglomeración, es vital para no contagiarse. Así es, la verdad es que es una de las medidas. Hay tres requisitos o tres medidas básicas que el Ministerio de Salud, desde el primer momento, cuando se empezó a conocer la enfermedad, daba a conocer. Una es el distanciamiento social, claro, algo que hemos visto que también se ha perdido. Dos es el constante lavado de manos o utilización de alcohol en distintas presentaciones. Y tres, el uso de la mascarilla. Entonces, al momento en el que se da esta liberación, que por cierto también hay que tomar en cuenta algo, cuando se hace la modificación en la restricción y se establece esto de la utilización o no de la mascarilla, que ya queda como una recomendación, simplemente ya la gente en ese tiempo, también hay mucha gente que no la estaba utilizando. Claro. Y veíamos y poníamos el ejemplo de los municipios, de varios municipios en el sur, en la costa sur del país, por ejemplo, donde la gente ya no usaba mascarilla. Es decir, en este momento hay varias comunidades que ya no la utilizan. Entonces también esto puede verse tal vez en ese repunte de casos y que vemos que esa relajación que ya existe por la pandemia, ya que pues la gente ya ha estado como que acostumbrándose a la situación, bueno, de plano ya no hay COVID y ya se relajaron, y esto más el tema del no uso de la mascarilla, creo que fue al final un efecto contrario a lo que se buscaba. Fíjese, Sandy, que hay algo que es muy importante. Uno tiene que revisar la información internacional. Y hay muchos países en Europa en que efectivamente se está volviendo obligatoria nuevamente el uso de la mascarilla, y en el que países que no creían en el uso de la mascarilla hoy están planteando la importancia de utilizar la mascarilla. Efectivamente, en Guatemala mucha gente no la usó. Se lo digo porque yo salgo algunas veces a dar conferencias o a tener reuniones a nivel nacional y me topaba con gente que efectivamente no utilizaba la mascarilla. Yo les decía, úsenla porque al final es su salud, es el riesgo que ustedes se corren. Pero lo más importante es que los guatemaltecos tenemos que tener absoluta claridad. Si usted no utiliza su mascarilla, va a contagiar su propia familia o va a contagiar a sus amigos. Por lo tanto, tenemos que actuar con responsabilidad, y el actuar con responsabilidad obliga a respetar y actuar conforme la ley lo plantea. Y este acuerdo gubernativo va a salir en cualquier momento y va a obligarnos a utilizar la mascarilla, a lavarnos las manos constantemente con agua, con jabón, con gel, y a guardar la distancia social. Así es, la verdad es de que es importante que se puedan analizar las medidas que deben regresar. El uso de la mascarilla es una de ellas, porque se ha visto entonces el impacto que ha tenido y cómo las personas pues lo tomaron en serio, ¿no? Una recomendación de no usar en espacios cerrados, incluso la mascarilla, si usted quiere la usa, no, optaron por no usarla. Así es. Y vemos entonces ahora mayor cantidad de personas que no utilizan la mascarilla, y por ahí puede ser también uno de tantos factores para que se dé el repunte de casos. Y fíjese, Sandy, que hay algo que es muy importante que los guatemaltecos conozcamos, y es que no es, el coronavirus nos afecta y lo podemos pasar con el tratamiento que se nos da. El problema son los efectos secundarios que produce, y se los digo porque a mí me dio. Y entonces uno tiene que entender que hay efectos secundarios en los que, si uno tiene algún tipo de enfermedad crónica, las posibilidades de irse de este mundo son bien altas. Por lo tanto, hay que cuidarnos, y lo más importante, no contagiarnos, no contagiar a nuestra familia y a nadie. Eso es actuar con responsabilidad. Exacto. Vamos con unos datos, licenciado, para poder mostrar también cierta información sobre este tema, el uso obligatorio de la mascarilla, para que ustedes también puedan tener en consideración esta nueva disposición, porque el artículo 301 del Código Penal, quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, será sancionado con prisión de 1 a 6 años, indica este artículo, para que lo tome en consideración, que sería uno de los artículos que se podrían aplicar para las personas que se rehúsan a utilizar la mascarilla, que también existen estas personas. Y también, citando la ley, el artículo 305 indica lo siguiente: quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las
adoptadas por las autoridades sanitarias será sancionada con prisión de 6 meses a 2 años. Entonces las personas que incumplan con el uso de la mascarilla podrán ser sancionadas con multas que oscilan de los 7,000 hasta los 150,000 quetzales. Imagínense ustedes, algunos dirán, pero ¿y cómo tanto dinero? Es que es un tema de salud, es un tema que al final se debe de tomar con seriedad. Pero vamos con otros datos también, porque hay que recordar que seguramente por muchos meses más las mascarillas se convertirán en parte de la indumentaria habitual. A eso hay que tomarlo en cuenta. Existe cansancio, sí, pero de momento nos toca. Recordemos que hay varios tipos de mascarilla, las cuales tienen distintos usos. Por ejemplo, las mascarillas N95, que recomiendan que sea de uso exclusivo para personal de salud o personas que enfrenten un alto riesgo si se contagian. También las mascarillas quirúrgicas, que ofrecen cierta protección, especialmente para proteger a otras personas y evitar contagiarlas. También es permitido utilizar las denominadas mascarillas comunitarias o las famosas mascarillas de tela. Estas protegen menos, pero también pueden utilizarse. Entonces aquí tiene usted algunos ejemplos de las mascarillas que puede usar, que es necesario poderlo realizar, porque no sabemos cuánto tiempo más vamos a utilizar mascarilla. Yo sé, todos nos cansamos. Ya no encontramos el día en el que se acabe esta pandemia, que el riesgo no sea tanto y que ya podamos andar libres sin mascarilla, por supuesto, pero mientras no esté controlada la enfermedad, la pandemia, nos va a tocar saber por cuánto tiempo más utilizar mascarilla si no nos queremos contagiar, claramente. Imagínense que llevamos desde el 2020 así, y yo creo que el tema va para desde más. Marzo de 2020. Yo creo que va para más tiempo. Y entonces lo que usted plantea es correcto. Tenemos que entender que lo más importante es la salud y la única forma de mantenernos bien es protegiéndonos. La mascarilla juega un papel sumamente importante, Sandy. Así es, sin duda alguna es importante poder recalcar este punto, el uso de la mascarilla que ya las autoridades de salud indican es obligatorio, no importa en qué color del semáforo epidemiológico se encuentra su municipio, si está en verde, en cualquier color es obligatorio y ojalá que la gente también haga conciencia y que pueda tomar en consideración esta recomendación que le hacen médicos, porque ellos se han dado cuenta entonces y a nivel mundial se ha demostrado que la mascarilla tiene un alto porcentaje también de protección a los contagios de COVID-19. Bueno, vamos a cerrar este tema de análisis, pero hablando siempre de la situación del COVID-19,